Un hombre tan con tanta perspicacia para entender a los argentinos, claro, a las argentinas, que nos enseñó, por ejemplo, las sonceras, el manual de sonceras escribió, ¿no? Argentina, empezando por aquella soncera que habla de la civilización y la barbarie, en donde obviamente nosotros seríamos la barbarie. Claro. Y la civilización estaría en otra parte, ¿no? Sí, sí, a veces nos caemos que somos nosotros la barbarie, claro, según ese dilema que planteó Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Claro. Y que cuestionó un hombre del pensamiento nacional como Jauretche, que nació un día como hoy, de manera que en 1901 creo que nació, de manera que el Día del Pensamiento Nacional se refiere a la figura de Jauretche y a toda una gama de intelectuales, historiadores, pensadores argentinos que nos han ilustrado acerca de nuestra propia pertenencia a la Argentina, a Latinoamérica, ¿no? El pensamiento nacional es como que rompe las fronteras, no habla solamente de la Argentina, sino de todo un mundo que incluye, por supuesto, a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Chile principalmente, ¿no? Y después a toda Latinoamérica, porque Argentina no es un compartimento estanco, sí, sino, claro, no se comprende la Argentina como aislada del resto. Claro, tal cual. Ahora, obviamente que el pensamiento nacional no se circunscribe tampoco a una ideología o a un bloque de pensadores, porque en realidad la realidad argentina se puede mirar desde distintos ángulos y sacar distintas conclusiones. Claro. De manera que en la medida que nosotros seamos auténticos en el pensamiento, estamos haciendo pensamiento nacional, que además nacional, ¿a qué nos referimos? Porque la Argentina está constituida por distintas naciones. Hay un Estado, ¿no? Sí. Pero es muy distinto lo que piensa a lo mejor un hombre del litoral, o una mujer o de Buenos Aires, a uno de la Patagonia, a un mapuche, o a lo que sería un guaraní, por así decirlo. Son, claro, distintas naciones, sí, que sí, convivimos acá. Con raíces distintas que, claro, hacen a tu formación. Y claro, son vertientes de una sola cuenca, sabémosle, claro, ¿no? Es una sola hay algo que igualmente nos identifica. Claro, nos sentimos con la misma bandera, si vos querés. Sí. Pero, bueno, ¿qué es el pensamiento nacional? Ahí tenemos nosotros pensadores que, mientras sean sinceros, ¿no? Después, bueno, pueden tener distintas interpretaciones de la realidad. Ahora bien, claro, este 13 de noviembre nosotros lo vinculamos necesariamente con el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía. Porque la soberanía nacional y el pensamiento nacional en el fondo es lo mismo. ¿Qué soberanía tendríamos nosotros si no tenemos un pensamiento nacional? Tal cual, tal cual. A veces la soberanía se restringe a lo territorial, por eso se habla del 20 de noviembre, el día que los argentinos, en época que gobernaba Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, y acá el que enfrentó a la invasión anglo-francesa fue Lucio Norberto Mansilla, ¿no? En la vuelta obligado, ahí los obligaron, perdieron muchas vidas, tendieron unas cadenas en el río, ¿no es cierto?, para que no avanzara la flota anglo-francesa, es decir, el imperio más grande del mundo en ese momento. Y pudo atravesar, en realidad fue una derrota la Argentina, ¿no? Si vos querés, fue una derrota, porque los barcos pasaron y perdimos muchas vidas ahí. Pero a la vuelta después, en un lugar que se llama la Vuelta del Quebracho, terminamos venciendo a los barcos, que además no pudieron comercializar como querían en Corrientes y en Paraguay, no pudieron hacer nada. Fue una derrota del imperio francés y el imperio inglés, ¿no es cierto? Entonces, ahora la soberanía nacional, ¿la vamos a circunscribir a los ríos y a la tierra? No, la soberanía nacional tiene que ver con el pensamiento, con las artes, con el modo de vida, sí, tal cual, la cosmovisión, ¿no es cierto? Los saberes nuestros, sí, ¿no? Eso no significa, cuando nosotros valoramos los saberes de este territorio, que son distintos y tienen distintas orígenes, fuentes, ¿no? No quiere decir que uno menosprecia los saberes de otra zona, de ninguna manera. Son distintos y simplemente. Y se puede dialogar, claro, se puede aprender cada uno, pero hay una autora que dice que nosotros tenemos una formación en toda Latinoamérica, en el sur, más que nada acá, una formación que ellos le llaman cheje, yo le llamo bataraza, es decir, ¿viste cómo es la gallina bataraza? Un poquito negra, un poquito blanca. Sí, sí. Ahora, de lejos se puede ver un poco gris, pero vos te acercás y ¿no es cierto? Se puede
distinguir un color y el otro. Sí, sí. Lo mismo que la perdiz, el inambú, en fin, o el pájaro carpintero, qué sé yo, que tiene ese modo de asociación de colores que en definitiva no se mezclan, no son un crisol, no se mezclan, sino que están ahí y conviven, dialogan si se quiere, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos una sociedad así, sino que el poder argentino ha sido más bien colonial, que viene de Europa y se centra en Buenos Aires como heredera de la colonia europea y pasa a ser como el argentino, como el porteño medio, ¿no? Claro. Pero en realidad eso es una soncera argentina. Sí, tal cual. ¿No? Fíjate vos que cuántas veces se habla de que a lo mejor en Europa, en otros países, se lo ve al argentino como el vivo, ¿no? Sí, el canchero. El canchero. Sí. Que eso en realidad viene de otro lado, porque nosotros lo heredamos de... También dicen que mucho la cultura italiana tiene eso. Claro, puede ser, sí. Nosotros debemos haberlo heredado. Puede ser, pero también vos vas a tu barrio Sí, pero y tenemos ves tanta gente. una facilidad los argentinos para heredar lo malo. Nosotros agarramos... Sí, sin duda. Somos muy permeables. De los tanos podríamos haber aprendido de labrar la tierra, pero no aprendemos a las comer cosas pizza, a malas. chupar y esas cosas raras. Copiamos las cosas malas. Sí, siempre copiamos Hay un dicho que dice que argentino e ignorante están compuestos con las mismas letras. Ajá. Hay que luchar para que no sean sinónimos. Claro. Si vos desglosás la palabra argentino e ignorante, Mirá vos, dalo con la misma letra. con las mismas letras formás Componer la misma palabra. palabra. Hay que tratar de que no sean, ¿viste? Claro, Que sean sinónimos. Es así. Bueno, a nosotros nos han hecho ignorantes, como quien dice, ¿no? Al hacernos sonsos, como dice Jaureche, ¿no? Claro. Es decir, esto de desconocer nuestro propio entorno y por ahí creernos el verso que nos vienen en los libros, como ocurre con esto de que el argentino altanero, vos vas al barrio tuyo y hay una mujer de trabajo, una ama de casa o una mujer que sale a trabajar o un hombre que va en bicicleta y vos decís, ¿dónde está el altanero? Por Dios, estamos en las antípodas. Claro. Hay una persona humilde, una persona que Bueno, generosa. yo como buen porteño que soy, Ajá. la gente, por ejemplo, acá, en la parte, por estos lugares, para no decir el interior, y no, Sí, sí. los porteños son agrandados. Y yo te puedo asegurar que yo conozco familiares que vienen de Capital Federal acá y dan cualquier cosa por un mate o por aprender a hacer un asado, son agradecidos. No, son estereotipos que no dicen nada. Que no dice exactamente. No. Lo que a uno le queda es cierto que ha venido un poder porteño, un poder, llamémosle, del puerto portuario porteño, que eso es otra cosa, no es el pueblo, que en definitiva, ¿cuántos de la gente de Paraná vienen de otras partes? Claro. ¿Cuánta de la gente de Buenos Aires son paraguayos, bolivianos o son entrerrianos? ¿No? De manera que, por así decirte, no hay que entrar en esos estereotipos. Uno de los oferentes más importantes que tuvo el país ahora, en estos días, para comprar aerolíneas argentinas, es un empresario boliviano. Es un boliviano, mira vos, no sabía. Fue una noticia que la leí el otro día. Entonces digo, mirá, uno está rodeado y digo, no, los bolitas, ¿qué va a vender? Venden ajo. No. Y bueno, hay una cosa. Considerando además que el prejuicios presidente. y estereotipos que Claro. se instalaron. Sí. Exacto. Desde la Revolución de Mayo, el presidente de la primera junta fue un boliviano, que era nacido en lo que hoy es Bolivia, que era Cornelio Saavedra. Claro. ¿No? De manera que nosotros, con los paraguayos, bolivianos, uruguayos y también con los brasileños del sur, tenemos una relación estrecha que el pensamiento nacional sabe romper esas fronteras que son fronteras impuestas, ¿no? Fronteras que a lo mejor, como se dice hoy, no tendrían licencia social, ¿no? Es decir, la frontera con Uruguay, por ejemplo, nunca se le preguntó a los pueblos que hemos sido divididos por una frontera, cuando en realidad el río para nosotros ha sido siempre, por miles de años, una plaza, porque además el río Uruguay tiene esto de que se puede cruzar con cierta facilidad también, ¿no? Tal cual. Así que bueno, esta es lo que se viene ahora con este Día de la Soberanía y con esto de defender lo que pensamos cada uno, ¿no? Claro, defender sí el territorio, como ocurre con Malvinas, ¿no? En los ríos, hay toda una discusión sobre la hidrovía, por ejemplo, la soberanía nuestra verdadera en el río, que está bastante diezmada, pero también con los saberes nuestros, lo que está a nuestro alcance, ¿no? Conocer las aves, conocer el bosque, conocer los saberes de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras madres, es decir, de nuestras tías. A lo mejor es por los saberes en el plato, es decir, en la mesa, ¿no? O a lo mejor la cosmovisión, pero valorarlo, ¿no? Y sin menospreciar lo ajeno, valorar lo propio, que es lo que habitualmente no ocurre, porque al ser formados en una
suerte de colonización, Sí. termina siendo lo ajeno estando en un escalón superior, ¿no? Bien. Entonces es un gran problema que el pensamiento nacional, con una diversidad enorme de autores, de los cuales acá hay muchos, nosotros nos quedamos con... Yo había traído otra figura, pero no importa, en otra oportunidad lo hablamos, pero acá nosotros tenemos muchas personas que están en esta corriente del pensamiento nacional y de los cuales no podríamos hacer una enumeración porque son muchísimos y muchísimos no los conocemos, Claro. pero que nos han enseñado y de los cuales hemos abrevado, ¿no es cierto?, sobre los distintos pueblos de nuestro continente, Claro. sobre las luchas desde una perspectiva nuestra y no colonizada, ¿no? Está bien. Que son, algunos de ellos son muy jóvenes e incluso conozco gente que está escribiendo libros en este momento, y está publicando libros de historia, gente joven que está colaborando con todo esto que le llamaríamos soberanía nacional y pensamiento nacional, ¿no? Tal cual. Sí, quiero seguir de paso ya que estamos. Cuando vos hablas de historia argentina o lees historia argentina, ¿qué recomendarías a las personas que nos están viendo para ver? Porque a mí, por ejemplo, yo no sé si por una cuestión ideológica, porque yo me inclino más por ese pensamiento, a mí Felipe Piña me encanta. Ah, sí, está bien. Bueno, Felipe Piña tiene grandes condiciones. Porque Para enseñar de una manera didáctica, sí. didáctica, ¿viste? Sí, no sí, es ese historiador que te empieza con la fe. Entonces te cuenta cosas muy concretas que te van atrapando. Los libros de Jaureche, empecemos por Jaureche. Claro. Ya que estamos en el día de Jaureche, ¿no? Sí. Yo, si me preguntás qué leer, bueno, después los libros, los 6 tomos que ha publicado Juan Antonio Vilar, que es el gran historiador argentino, nacido en Paraná, que vive acá a 3 cuadras de este canal, ¿no? Los libros de Juan Antonio Vilar te aclaran por completo el panorama desde antes de la Revolución de Mayo, todo el proceso de la colonia, de los pueblos nativos. Yo estudié de los apuntes de Juan claro, los apuntes que son famosos. Docente de la facultad. Ahí están los libros que ya va escribiendo como el 8º y tiene 6 publicados. Necesitamos saber esas cosas. Y después, por ejemplo, libros de nuestra realidad, ¿no es cierto?, que han escrito en este momento. Está publicando un amigo que se llama Gringo Vilanova, Jorge Vilanova, de Concepción del Uruguay, la zona, ¿cómo es? Que ha publicado sobre historia, sobre el artiguismo. Hay varios autores que han escrito acá. Cuando hablamos de artiguismo, hablamos de una revolución que en la escuela, en general, en las aulas, en la universidad, no ha sido central, no ha sido difundida, sino que ha sido marginada por una historia más colonial, ¿no? Pero bueno, digo Jaureche y digo Juan Antonio Vilar para simbolizar que podríamos dar decenas de autores que nos ilustran por una vía o por la otra, porque en realidad para conocer la historia, ahí estaba Juan mira Juan Vilar en una fotografía, que nos cuando para conocer nuestra realidad no podemos quedarnos solamente ir de batalla en batalla. Acá hay autores que nos han enseñado a mirar a los pueblos, por ejemplo, africanos, o a los pueblos indígenas, o a los pueblos obreros que se han sublevado y que no están en la historia oficial con la claridad que merecen. Sino que a veces vamos con una historia de tipo vertical, de general en general o de presidente en presidente. Pero la historia también la hacen, y yo diría que la hacen con mayor profundidad y permanencia, las personas en el hogar, las personas en el trabajo, los obreros, las mujeres, tejiendo esa comunidad que se sostiene a pesar de los gobiernos. Porque puede haber un gobierno malo o bueno, puede haber hasta una dictadura, pero las comunidades se sostienen unas a otras, y esto, el sector que más ha aportado a la vida, a la historia nuestra, de todo tipo, y a la historia de vida comunitaria, ha sido la mujer. Y sin embargo, entre los próceres, la mujer no alcanza a ser ni el 5%, por así decir, de las personas que están en las plazas y demás, en los monumentos, ¿no? Bueno, eso es una visión patriarcal y verticalista de nuestra historia, ¿no? Que termina siendo una historia como militar. Ahí tenemos, por ejemplo, mirá vos en San Pedro, ese cuadro habla de la batalla de la Vuelta de Obligado, pero ese monumento está en San Pedro a las cadenas que le entorpecieron el paso a las flotas de Inglaterra y de Francia
¿no? Una idea netamente argentina como el mate y como el dulce de leche, ¿no? Es decir, trazarle un encadenado al río para que no pase. Pasaron pero con mucho esfuerzo, ya fueron diezmados y a la vuelta los liquidamos. Claro, esa fue hay que ver también el tipo de construcción que tenían esas embarcaciones. Claro. Toparse con estos fierros ahí, rompieron varias cosas. Sí, no podían pasar. Eran tres grandes cadenas como esa. Claro, impresionante. Que yo la verdad que ignoro si esa cadena serán de la misma historia. Supongo que algunas sí. A veces hay algunos restos. Puede llegar a ver. Bueno, perdón por la ignorancia. No sé cómo se construyó ese monumento. Claro, pero bueno, no sos historiador, estás perdonado porque bueno, la verdad que este reloj que tengo marca las pulsaciones. Ah, es mentirita. No, es la verdad, pero marca las pulsaciones y cuando lo toco así miro y dice 16:40, no sé qué hora es, ¿por qué estoy mirando eso? No sigas hablando de que no es bien valorada la mujer en la historia, porque Lucina va a decir lo mismo del programa, así que siempre hablo yo y no la dejo hablar a ella. Bueno, pero tendrá razón a lo mejor. Como siempre. Las mujeres estamos haciendo otra historia a partir de ya hace un par de años, así que estamos luchando por eso. Creo yo que lo estamos combatiendo. La verdad que, Tirso, siempre tenerte es un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y en lo sucesivo seguramente hablaremos de otras páginas de la historia, otras páginas que también es necesario saberla.